¿Alguna vez se han preguntado si realmente un artista tiene que sufrir para ser genial? ¿Han oído hablar del concepto del artista torturado? Imaginen esta escena: Ludwig van Beethoven, completamente sordo, martillando desesperado y angustiado las teclas de un piano que ya no puede oír, para dar a luz a su grandiosa novena sinfonía. Una obra titánica, nacida de un silencio profundo y devastador. Ahora volvamos al presente. Imaginemos otra escena muy distinta. Un músico de éxito global crea un hit que dará la vuelta al mundo, en un estudio impecable o incluso desde su portátil, optimizándolo para el algoritmo de Spotify. Ambos son genios a su manera, pero ¿son genios en el mismo aspecto? Puede que entre estas dos imágenes tan dispares no se haya roto algo como pareciera, sino que encontremos la clave de un mito persistente. Y la pregunta que nos haremos hoy es la siguiente: ¿es el sufrimiento el precio que hay que pagar para ser un músico extraordinario? ¿O acaso es un ingrediente importante que usamos para poder reconocer cuando un músico es extraordinario? Quédense hasta el final porque entenderán de verdad qué es lo que nos pasa con el sufrimiento y la música. Hoy vamos a pausar los documentales históricos del canal para abrir esta conversación que, les confieso, me toca de cerca. Porque durante mis años de formación en el conservatorio estaba tan fascinada estudiando a los grandes de la música que caí en la fácil trampa de romantizar su dolor, como si eso se diera por descontado. Me parecía que la lucha interna o el dolor externo era como el lugar común donde nacía lo sublime. Todavía recuerdo la primera vez que leí sobre las últimas palabras de Beethoven en su lecho de muerte, porque me impactaron. Piedad, piedad, demasiado tarde. Después de que su editor le anunciara un regalo de botellas de vino. Era un hombre, no una estatua. Cuánta miseria y cuánto dolor habrá sufrido. Y preguntémonos, ¿eso fue condición indispensable para convertirse en el genio que fue? Los invito a acompañarme hoy a inmiscuirnos en este mito del artista torturado, esa idea romántica que marcó generaciones, porque cuando me puse a investigar en profundidad, me di cuenta de algo muy curioso, que esta idea no solo ya no encaja muy bien hoy en día, sino que casi no puede ni entrar en nuestra cabeza. Y aquí va la pregunta que lo conecta todo. Nuestra cultura actual, obsesionada con el bienestar a toda costa, ¿nos habrá vuelto incapaces de apreciar la belleza que nace de la adversidad? ¿O por el contrario, nos está ayudando a liberarnos por fin de la idea tóxica de que el dolor es el catalizador de esta genialidad? Bienvenidos al canal. Muchas gracias por su increíble apoyo a los que ya son parte de la familia, y a los recién llegados, gracias por suscribirse, por darle al like y también por unirse a esta conversación si este tema les resuena. Vamos directamente al grano. Como les decía, la figura del artista torturado hoy nos suena a cliché. Pensemos en alguien como Robert Schumann. Su música es de una gran belleza y profundidad, y de algún modo la terrible depresión que lo atormentó y lo llevó incluso a arrojarse al ring para quitarse la vida nos suena casi normal, hasta lógico. En la pintura también, Vincent van Gogh es otro ejemplo paradigmático, un genio cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento emocional y la enfermedad mental que terminó también en tragedia. ¿Acaso estamos vinculando la genialidad con la tortura, incluso dándolo por sentado? Este arquetipo nace con el romanticismo en el siglo XIX, porque antes de eso, un músico como Bach era un artesano, un empleado de la iglesia con plazos y objetivos claros. Su valor residía en su oficio. Pero en el siglo XIX, con músicos como Beethoven convirtiéndose en los primeros artistas freelance, el juego cambió radicalmente.
Ya no bastaba solo con el oficio. Ahora había que vender algo más, tal vez la idea de un genio único. La biografía del artista, su excentricidad y sobre todo su sufrimiento empezaron lentamente a formar parte de una marca personal. Pero curiosamente también está la otra cara de esta moneda, porque en esa misma época, sin embargo, tenemos la prueba viviente de que ese no era el único camino. Pensemos en Gioachino Rossini. No solo fue un genio musical que dominó la ópera europea, sino que fue un empresario brillante que amasó una gran fortuna y se retiró a los 37 años para dedicarse a su otra gran pasión, que era la gastronomía, creando un segundo imperio culinario durante los siguientes 40 años. Entonces, ¿fue Rossini menos profundo que Schumann? ¿O somos nosotros quienes, sin darnos cuenta tal vez, tendemos a desconfiar de la genialidad que no está marcada por el sufrimiento? Como si la habilidad de un artista para vivir con alegría y éxito restara valor o autenticidad a su obra. Porque al final, cuando hablamos de arte, de música, no se habla solo de triunfar, de tener éxito o no. Sería como afirmar que Beethoven no era suficientemente músico porque era pobre. El arte y la creación de un artista evidentemente pasan por otro lado, porque no es un trabajo con jornada de 8 horas y luego se cambia el chip y se hace otra cosa. Artista se es las 24 horas del día, todos los días. Es que el arte está ligado directamente al alma. Ya lo dijo Enrico Caruso, el canto es la expresión del alma, no solo una cuestión de técnica. Beethoven, pese a su sufrimiento, también expresó eso en una carta. Dijo, la música debe elevar el alma, no hundirla en la tristeza. Y Schumann, que vivió en el más profundo tormento, buscaba en su música la luz en medio de tanta oscuridad. Así que ellos mismos conectaron a su música su sufrimiento, o mejor dicho, su anhelo de librarse de él. Sin esa conexión emocional casi íntima, sin algo más profundo, una voz o una composición es solo sonido. Entonces, nuevamente, esa conexión con el alma está necesariamente unida al dolor. Y esto nos trae directamente a la gran paradoja de nuestro tiempo. Por un lado, el mito del artista torturado sigue tan presente que a veces hasta nos genera expectativa. Pero, por otro lado, vivimos en esta cultura de la inmediatez que nos arrastra en su velocidad imparable del bienestar instantáneo y nos aleja lenta y silenciosamente de todo aquello que requiera paciencia y esfuerzo. ¿No es esta la verdadera tragedia? Y esta cultura parece estar volviéndonos incapaces de experimentar la profundidad que supuestamente valoramos. Antes una obra llegaba a su estreno y después de una o muy pocas funciones podía desvanecerse para siempre en el olvido. Esa naturaleza efímera obligaba a una escucha atenta, a una conexión profunda en el ahora o nunca, tanto del artista como del público. Hoy, con todo disponible al instante, nos susurramos el gran truco mental de nuestra era. Ya lo escucharé después. Y en ese simple pensamiento corremos el riesgo de quedarnos en el vacío de la nada. Y a lo mejor ni nos damos cuenta. Pensemos ahora en el gran Luciano Pavarotti, un hombre que irradiaba alegría de vivir, un titán cuya conexión con el público era inmediata y visceral. Él no necesitó una biografía torturada. Su talento era la voz de la emoción en el instante presente, pura belleza, pura maestría. Entonces, volvemos a esta encrucijada, la tortura y el dolor de Schumann o Beethoven, o la alegría y la prosperidad de Rossini y Pavarotti, ¿influyen en su talento o en la forma en la que los percibimos? ¿O por el contrario, no tiene ni tuvo nada que ver?
Les dejo algunas preguntas más para esta reflexión y si quieren empezar un debate, los leeré con muchísima atención en los comentarios porque realmente me interesa saber qué es lo que nos está pasando. ¿Actúa el sufrimiento del creador como un sello de garantía? ¿La tortura vivida le da más valor y autenticidad a una obra? O dicho de otro modo, ¿son la adversidad y el dolor ingredientes esenciales para la profundidad en la música o son un filtro que nos distrae de su verdadera esencia? Durante la semana estaré posteando en Instagram más ejemplos de artistas de ambos lados de este debate para que sigamos explorando estos puntos de vista tan dispares. Entonces, ¿cuál es su experiencia con el arte y el sufrimiento? Gracias de verdad por estar acá y por formar parte de esta familia de amantes de la música. Me consta por sus muchos comentarios que muchos de ustedes también son grandes expertos. Mi opinión personal, como cantante profesional, a veces el sufrimiento ha estado muy ligado a mi voz y otras veces una alegría enorme también ha estado ligada a mi voz. Ha habido un mar de emociones que he sentido en mi interior al cantar, muchas veces sin relación directa con el rol que en ese momento estuviera interpretando. Y por otro lado, como oyente, creo que el sufrimiento profundo se siente en cada nota de Beethoven, capaz de llevarnos hasta las lágrimas, al igual que la alegría luminosa y liviana en cada nota de Rossini, que puede alegrarnos el día. Pero miren, hay algo que sí sé con certeza. La música es un regalo muy grande, sublime, porque nos ordena, nos eleva y nos acerca a la verdad. Un honor leerlos, son increíbles y nos vemos en el próximo video.